Los rotores del helicóptero aún no habían dejado de girar cuando el primer RPG cruzó el cielo nocturno. La explosión iluminó los muros del complejo con tonos naranjas y blancos, cubriendo la zona de aterrizaje de escombros y convirtiendo lo que debería haber sido una evacuación médica rutinaria en algo mucho peor. El suboficial Jake Morrison entró en acción de inmediato. Su equipo de SALS de la Armada se desplegó en formación practicada, con las armas listas, escudriñando el terreno en busca de amenazas que ya estaban demasiado cerca. «Que el médico atienda al herido», gritó Morrison por encima del caos. «Tenemos quizás 5 minutos antes de que esto se descontrole». En ese momento, la teniente Ariana Brooks bajó del Black Hawk. Era de unos 35 años, de estatura promedio, y vestía el uniforme de combate reglamentario con un parche de cruz médica bien visible en el hombro. Llevaba un botiquín enorme que parecía pesar la mitad que ella, y su rifle colgaba en un ángulo extraño, como si no se sintiera del todo cómoda con él. En la oscuridad rojiza, se veía exactamente como decía su expediente: una enfermera de la Marina asignada al pelotón para este despliegue. Alguien que había pasado más tiempo en quirófanos que en tiroteos. «Doctora, la necesitamos adentro ahora», gritó el sargento Mix, señalando el complejo donde su hombre herido se encontraba refugiado con otros 3 operadores. Ariana asintió y siguió a Mix a través de la puerta del complejo, avanzando con pasos cautelosos que sugerían a alguien que intentaba no tropezar con su propio equipo. Detrás de ellos, el resto del equipo SEAL estableció un perímetro defensivo mientras el fuego de armas automáticas comenzaba a acribillar la zona. Muros. El enemigo, quienquiera que fuese, había estado esperando este momento. Dentro del complejo, la situación era peor de lo que indicaban las comunicaciones por radio. El sargento Kyle Richmond yacía en una camilla empapada de sangre, con la pierna izquierda destrozada por la explosión de un artefacto explosivo improvisado. Otros 2 SEAL, ambos con heridas recientes, lo habían arrastrado hasta el edificio semiderruido y habían solicitado la extracción. El cuarto hombre, el suboficial Davis, estaba en la ventana respondiendo al fuego con ráfagas controladas de 3 disparos. «Ya era hora», gimió Richmond entre dientes cuando Ariana se arrodilló a su lado. «Sin ánimo de ofender, Doc, pero me estoy desangrando». «No me ofende», respondió Ariana en voz baja. Sus manos se movieron con torpeza, cortando la pernera del pantalón y evaluando las heridas con rápida precisión clínica. «No te estás desangrando. Tienes 1 hora antes de que eso se convierta en un problema. Pero no pongamos a prueba ese plazo». Afuera, el tiroteo se intensificaba. La voz de Morrison crepitó por la radio: «Contacto con varios hostiles al norte y al este. Intentan flanquearnos». Ariana atendía la pierna de Richmond con manos firmes, aplicando vendajes compresivos y canalizando una vía intravenosa mientras las explosiones levantaban polvo del techo. Parecía completamente concentrada en su paciente, ajena al caos que estallaba a su alrededor. Mitz la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Había visto a médicos de combate trabajar bajo fuego antes, pero algo en su calma parecía casi antinatural. «Doctora, ¿alguna vez ha estado en un tiroteo tan intenso?», preguntó Mitz, mirando a su alrededor al ver un movimiento a través de una abertura en la pared. «1 o 2 veces», respondió ella, sin apartar la vista de la pierna de Richmond. «Dame la morfina de la bolsa roja». Mitz obedeció, pero su atención estaba dividida entre la médica y el deterioro de la situación táctica. Afuera, a través de la ventana, Davis estaba gastando cargadores a un ritmo alarmante. Los fogonazos se multiplicaban, convergiendo en su posición desde 3 lados. La voz de Morrison se escuchó de nuevo, con evidente tensión. «Nos están presionando mucho aquí. Lo que sea que estés haciendo ahí dentro, date prisa». «2 minutos», respondió Ariana, con una calma exasperante. Le inyectó morfina a Richmond, le ajustó la vía intravenosa y comenzó a vendarle la pierna con vendas de compresión que aguantarían hasta que pudieran llevarlo a un quirófano. Sus movimientos eran económicos,
precisos, justo lo que se esperaría de una enfermera de la Marina con años de experiencia. Fue entonces cuando explotó el muro este del complejo. La explosión lanzó a Mitz hacia atrás, con los oídos zumbando y la vista nublada. Entre el humo y el polvo, vio figuras que se precipitaban por la brecha. Siluetas oscuras con rifles que se movían con la agresiva confianza de combatientes que creían tener al enemigo acorralado. Davis intentó abrir fuego, pero un disparo en su chaleco antibalas lo derribó. Jadeando, Mitz buscó a tientas su arma, sabiendo con certeza enfermiza que estaban a punto de ser rodeados. Había demasiados hostiles, demasiado cerca, y la mitad de su equipo estaba herido. Levantó su rifle, dispuesto a vender su vida al precio más alto posible. Entonces Ariana Brooke se puso de pie. Lo que sucedió después. Los informes posteriores a la acción serían analizados, debatidos y finalmente clasificados por oficiales de inteligencia que no terminaban de creerlos. Pero para Mitz, observando desde tierra con el polvo aún despejándose de sus ojos, parecía como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La torpe médica cargada de equipo que había bajado tambaleándose del helicóptero había desaparecido. En su lugar se encontraba a alguien que se movía con la fluidez letal de una asesina entrenada. Metió la mano en su botiquín y sacó un arma que sin duda no había estado a la vista antes. Un HK-416 compacto con un silenciador personalizado, el tipo de arma que las unidades de operaciones especiales preferían por su fiabilidad y poder de detención. El rifle se alzó con un movimiento fluido, ya no colgando torpemente, sino como una extensión natural de su cuerpo. Disparó 2 veces y el primer enemigo que entró por la recámara cayó antes de que pudiera apuntar con su arma. Pasó al segundo objetivo sin pausa. Sus movimientos eran tan rápidos que parecían casi coreografiados. 2 disparos más, 2 enemigos más abatidos. El tercer combatiente logró disparar una ráfaga de fuego automático que se desvió, con las balas impactando en la pared detrás de ella. Ariana no se inmutó. Simplemente ajustó su puntería con una precisión milimétrica y acertó 2 disparos al centro del blanco. ¿Qué? Empezó a decir Davis, pero ella ya se movía. Se deslizaba hacia la recámara como agua que corre cuesta abajo. El HK-416 seguía el blanco con fluidez. Un enemigo apareció en el hueco. El AK-47 ya apuntaba en su dirección. Le disparó 3 veces antes de que pudiera apretar el gatillo. Luego giró y atacó a un objetivo que Mitz ni siquiera había visto todavía. Alguien que intentaba flanquearla por una ventana a la izquierda. El tiroteo debería haber sido un suicidio. Se movía a través de un embudo mortal, exponiéndose a múltiples ángulos de fuego, haciendo todo lo que el manual táctico decía que la mataría. Pero de alguna manera, increíblemente, sus enemigos seguían fallando mientras sus balas daban en el blanco con precisión matemática. Mitz, prepara a Richmond para avanzar, gritó, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono autoritario que lo obligó a obedecer sin pensarlo. Davis, fuego de cobertura a mi marca, dijo, arrodillándose y cambiando el cargador con una rapidez asombrosa. Parecía desafiar las leyes de la física. Su viejo cargador cayó al suelo antes de que el nuevo estuviera ya alojado. A través de la rendija, Mitz pudo ver cómo se congregaban más enemigos, al menos una docena de combatientes preparándose para asaltar su posición. «Mark», gritó Ariana. Davis, a pesar de su confusión y las costillas magulladas, abrió fuego en automático, disparando una ráfaga de balas a través de la rendija. Bajo la cobertura de su fuego, Ariana sacó algo de su chaleco. Una granada de fragmentación que Mitz estaba segura de que no había estado allí un instante antes. La activó durante 2 segundos y luego la lanzó por la rendija con una precisión que envidiarían los lanzadores de béisbol profesionales. La explosión fue seguida de gritos. Antes de que se disipara el polvo, Ariana ya se movía de nuevo, esta vez hacia la ventana desde donde Davis había estado disparando. Se acercó a la abertura, con el HK-416 listo,
e inmediatamente abatió a 3 objetivos en rápida sucesión. Cada disparo fue deliberado, controlado, definitivo. No hubo disparos a lo loco, ni tiroteos indiscriminados. Cada bala tenía un propósito, y cada propósito se cumplió. Joder, susurró Davis, observando a una mujer, supuestamente enfermera, despejar sistemáticamente el perímetro de su posición. ¿Quién demonios es ella? Afuera, la voz de Morrison vibraba con confusión y una renovada esperanza. ¿Qué está pasando ahí dentro? Tenemos enemigos que se están retirando. Ariana pulsó su radio con una mano mientras manejaba su rifle con la otra, abatiendo a un combatiente que intentaba arrastrarse hacia su posición. Aquí Brooks. El complejo está seguro. Preparando el traslado de los heridos a la zona de aterrizaje. Brooks. ¿Qué? ¿Cómo? No hay tiempo, jefe. Tenemos una oportunidad. Aprovechémosla. Se giró hacia Mitz y Davis, y por un instante vieron sus ojos con claridad en la penumbra. Eran los mismos ojos que habían examinado la herida de Richmond con fría indiferencia. Pero ahora reflejaban algo más. Una evaluación gélida que hizo que ambos SALS se enderezaran inconscientemente. Richmond va primero, dijo, blandiendo el HK-416 con una facilidad casi mecánica. Mitz, tú al frente. Davis, retaguardia. Yo llevo al paciente. Doc, se ha escapado. 220 Mitz protestó. Déjame. Ariana se agachó y cargó a Richmond en brazos con un gruñido de esfuerzo, pero sin mostrar resistencia. La foca herida, aturdida por la morfina, logró soltar una débil risa. Supongo que hace ejercicio, murmuró. Se movieron por el complejo con Ariana dirigiendo su camino con órdenes tranquilas que, de alguna manera, transmitían una autoridad absoluta. El tiroteo en el exterior había cambiado, con el equipo de Morrison aprovechando su ventaja contra un enemigo que de repente parecía menos coordinado, menos seguro de sí mismo. A través de las grietas en las paredes, Mitz vislumbró cuerpos, más de los que hubiera creído posible en un enfrentamiento tan breve. Llegaron a la zona de aterrizaje justo cuando el piloto de los Blackhawks se preparaba para abortar la extracción. El equipo de Morrison proporcionó fuego de cobertura mientras cargaban a Richmond. Luego todos se amontonaron dentro, con las armas aún apuntando hacia afuera, esperando que el enemigo hiciera un último ataque. Pero el ataque nunca llegó. Las fuerzas hostiles se habían retirado, desbandadas y dispersas por el repentino cambio de fortuna. Mientras el helicóptero despegaba, Mitch se encontró mirando a Ariana, quien había retomado su papel de enfermera silenciosa, revisando los signos vitales de Richmond y ajustando su vía intravenosa con la misma calma y competencia que había demostrado antes de que todo se complicara. Doctora, comenzó Mitch, pero no supo cómo continuar. Ella lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Sí, sargento. Lo que quiero decir es, ¿cómo hiciste mi trabajo? Terminó por él. Eso es todo lo que hice. Mantuve al paciente con vida y llevé a todos a casa. Morrison, que escuchaba desde el otro lado de la bodega de carga, no pudo quedarse callado. Teniente Brooks, creo que debemos hablar cuando regresemos a la base. Si le parece bien, jefe, respondió ella con suavidad, volviendo su atención a la herida en la pierna de Richmond. Pero Morrison notó lo que Mitz había visto. El HK-416, ahora correctamente colgado, tenía modificaciones personalizadas que no eran estándar. Su equipo, perfectamente organizado, mostraba señales de un uso que iba mucho más allá de 1 o 2 despliegues. Y lo más revelador era que no le temblaban las manos, ni mostraba signos de descarga de adrenalina, ni indicios de que acababa de vivir uno de los combates cuerpo a cuerpo más intensos del despliegue. El vuelo de regreso a la base transcurrió en un silencio confuso por parte del equipo SEAL, interrumpido solo por las hélices del helicóptero y los ocasionales gemidos de Richmond. Cada operador intentaba asimilar lo que había presenciado,
tratando de conciliar la imagen de la enfermera tambaleante que había llegado con la de la letal operadora que les había salvado la vida. Davis se inclinó hacia Mitch y susurró: ¿De verdad pasó eso? ¿Una enfermera de la Marina acaba de matar a 20 hombres en 2 minutos? ¿Más de 20? Respondió Mitch en voz baja, sin apartar la vista de Ariana. Conté al menos 30 cuerpos dentro y alrededor de ese complejo, y ella solo usó 2 cargadores. En la enfermería de la base, Ariana ayudó a trasladar a Richmond al equipo quirúrgico, proporcionando un informe detallado que demostraba su absoluta pericia médica. Habló con precisión clínica, respondió a las preguntas del cirujano con seguridad y parecía ser la enfermera naval competente que sus registros indicaban. Pero Morrison la interceptó en el pasillo antes de que pudiera desaparecer en los aposentos de los oficiales. «Teniente Brooks», dijo en voz baja. «Un momento». Ella adoptó una expresión neutral. «Por supuesto, jefe». La condujo a un rincón tranquilo, lejos del bullicio de la enfermería. Durante un largo rato, la observó, intentando ver más allá de la fachada, descubriendo la verdad que se escondía tras ella. «He sido SEAL durante 15 años», dijo finalmente Morrison. «He trabajado con todas las unidades de operaciones especiales del ejército estadounidense y con algunas que técnicamente no existen. Lo que vi esta noche no fue a una enfermera defendiéndose. Fue a una operadora en acción». Ariana sostuvo su mirada sin inmutarse. «No estoy segura de a qué se refiere, jefe. La forma en que se movía, la forma en que disparaba, la forma en que daba órdenes, como si alguien hubiera estado al mando». Hizo una pausa. «¿Quién es usted realmente?» «Soy exactamente quien dicen mis registros», respondió ella con calma. «Una enfermera de la Marina con entrenamiento en trauma de combate, asignada a su unidad para esta rotación. Sus registros también indican que nunca ha servido en operaciones especiales». «Correcto. Entonces, ¿dónde aprendió a disparar así? ¿Y de dónde salió ese HK-416? Una leve sonrisa. «Cuántico, me certifiqué como tiradora experta. Está en mi expediente. En cuanto al arma, los manifiestos de equipo pueden indicar que un tirador experto no justifica las recargas en combate bajo fuego. No explica el movimiento táctico. Desde luego que no lo explica». Jefe Morrison, lo interrumpió con suavidad. «A veces, las personas tienen habilidades de carreras anteriores, de vidas anteriores, y a veces esas habilidades son útiles en situaciones inesperadas». Hizo una pausa. «Por cierto, Richmond se recuperará por completo. Amputación limpia, daños secundarios mínimos. Volverá a presentarse en 6 meses». Morrison sabía reconocer una evasiva, pero también sabía cuando se topaba con un muro. «Bien. Guarda tus secretos, pero necesito saber una cosa. ¿Puedo contar contigo si las cosas vuelven a complicarse?» «Siempre puedes contar conmigo, jefe. Para eso estoy aquí». La vio alejarse, aún intentando comprenderlo todo. Más tarde esa noche, revisó su expediente militar, leyendo cada detalle 3 veces. Enfermera de la Marina, con 5 años de antigüedad. Doctora en medicina por Johns Hopkins, especializada en trauma de combate. Sin lagunas en el servicio, sin asignaciones clasificadas, sin indicios de nada inusual. Pero entre sus estudios civiles había una nota que casi pasó por alto. Licenciada en Relaciones Internacionales por Georgetown, graduada hacía 12 años. Había un lapso de 2 años entre esa licenciatura y su ingreso a la Facultad de Medicina. 2 años que simplemente figuraban como empleo en el sector privado. Morrison llevaba suficiente tiempo en la comunidad de inteligencia como para reconocer una tapadera cuando la veía. Nadie pasaba de relaciones internacionales a enfermería sin una razón de peso. Y nadie aprendió a disparar como Ariana Brooks en un curso de calificación de pistola. Llamó a un viejo amigo en el cuartel general del GSOC. «Necesito que me hagas un favor. Averigua un nombre». La teniente Ariana Brooks, enfermera de la Armada,
actualmente desplegada con el equipo SEAL 7. ¿Qué busco? Algo que pueda ser interesante. 3 días después, su amigo le devolvió la llamada. Morrison, ¿de dónde sacaste ese nombre? Está asignada a mi unidad. ¿Por qué? No puedo decirte mucho, pero te diré esto. Si opera bajo esa identidad, significa que alguien de alto rango la quiere allí por algún motivo. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieras oír. ¿Es peligrosa? Una larga pausa, solo para quienes ponen a prueba su paciencia. Déjalo estar, jefe. Pero Morrison no podía dejarlo estar, especialmente después del segundo incidente. 2 semanas después, el equipo SEAL recibió la misión de asegurar un complejo rural sospechoso de albergar a un objetivo de alto valor. La inteligencia sugería una resistencia mínima. Quizás un puñado de guardias. Nada que el equipo no pudiera manejar. Ariana no debía estar en la misión. Pero cuando uno de sus compañeros sufrió una intoxicación alimentaria a última hora, se ofreció voluntaria para sustituirlo. Quédate con el equipo de seguridad, le dijo Morrison durante la reunión informativa previa a la misión. No esperamos bajas, pero si ocurre algo, te las traeremos. Entendido, respondió ella con ese mismo tono tranquilo que, de alguna manera, lo inquietaba. La misión fracasó desde el principio. La mínima resistencia resultó ser de casi 50 combatientes bien armados atrincherados en posiciones defensivas. Los SEAL se vieron envueltos en un intenso tiroteo a los pocos minutos de su inserción, recibiendo fuego desde múltiples direcciones. El equipo de Morrison estaba atrapado cerca del edificio principal del complejo cuando oyó la voz de Ariana por la radio, tranquila y profesional. Jefe, me dirijo a su posición. Negativo. Quédese con el que ya se está moviendo. Llegada estimada en 2 minutos. Quiso ordenarle que regresara, pero su atención estaba centrada en la amenaza inminente de ser flanqueados por un equipo enemigo de ametralladoras. Sus hombres estaban consumiendo munición a raudales y el apoyo aéreo aún tardaría 15 minutos en llegar. Necesitaban un milagro. Y lo que obtuvieron fue a Ariana Brooks. Apareció entre el humo y el caos como un fantasma. La HK-416 en sus manos, como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Se movía con la misma letal gracia que Morrison había visto en el complejo. Pero esta vez, pudo observarla en acción de principio a fin. Se desplazaba por el campo de batalla con una percepción casi sobrenatural de donde aparecerían las amenazas antes de que se materializaran. Un combatiente surgió de detrás de una cobertura. Un RPG al hombro. Ariana le disparó antes de que Morrison pudiera siquiera dar la voz de alarma. Otro enemigo intentó flanquearlo por la derecha. Lo abatió con 2 disparos rápidos mientras mantenía el avance. Era como ver a alguien jugar un videojuego en modo fácil, solo que las balas eran reales y cada objetivo era un ser humano capaz de matar a los SEAL si hubiera tenido la oportunidad. Llegó a la posición de Morrison e inmediatamente evaluó la situación táctica con una mirada. Nido de ametralladoras a las 12 en el segundo piso. Eso es lo que te tiene acorralado. Lo sé, pero no podemos encontrar un buen ángulo. Yo sí. Antes de que pudiera responder, ella ya estaba en movimiento de nuevo. Lo que siguió fueron 12 minutos del tiro de combate más preciso y letal que Morrison jamás había presenciado. Rihanna se abrió paso por el complejo con una eficiencia metódica, abatiendo objetivos con ráfagas de 2 o 3 disparos que nunca fallaban. No se arriesgaba, no hacía alardes, simplemente se movía de posición en posición, eliminando amenazas con precisión quirúrgica. El nido de ametralladoras enmudeció cuando abatió a 2 combatientes en rápida sucesión. Un grupo que intentaba organizar un contraataque se dispersó cuando ella derribó a su líder y a otros 2 en menos de 5 segundos. Cada vez que el enemigo creía haber descubierto su posición, ella ya estaba en otro lugar, atacando desde un ángulo inesperado. Migs, observando desde una posición protegida, llevaba la cuenta mental de sus disparos frente a las bajas confirmadas. Para cuando cesó el tiroteo,
había contado 47 bajas enemigas. 47 en 12 minutos de combate cuerpo a cuerpo contra un enemigo atrincherado. Cuando se disipó el polvo y los Seal aseguraron el complejo, encontraron por todas partes las pruebas de su paso. Cuerpos amontonados en posiciones defensivas, cada uno abatido con precisión quirúrgica, casquillos que delataban un movimiento constante y un posicionamiento agresivo. Y en medio de todo, Ariana atendía con calma a un Seal herido con la misma competencia impasible que había demostrado desde el primer día. Morrison la encontró en el patio del complejo vendando una herida superficial en el brazo del suboficial Jackson. «Vas a estar bien», le dijo a Jackson. «La bala te atravesó. Manténla limpia y sanará sin complicaciones». «Gracias, doctora», respondió Jackson, mirándola aún con una mezcla de asombro y temor. Morrison esperó a que terminara con el paciente y luego la apartó. Al principio no dijo nada, solo la miró con una mezcla de confusión y frustración. «No puedes seguir haciendo esto», dijo finalmente. «¿Hacer qué, jefe?» «Fingir ser algo que no eres», respondió Ariana con expresión impasible. «Soy exactamente lo que parezco ser. Una enfermera de la Marina que sabe defenderse y defender a sus pacientes. 50 muertes confirmadas en 12 minutos no es legítima defensa. Conté 47, corrigió ella con suavidad. Y todos intentaban activamente matar a militares estadounidenses. Eso, a mi parecer, lo convierte en defensa». Morrison se pasó una mano por el pelo, esforzándose por mantener la compostura. «¿Quién eres en realidad? ¿De la CIA? ¿Algún tipo de división de actividades especiales?» «Delta. Ya te lo dije, jefe. Soy enfermera. Las enfermeras no se mueven así. No disparan así. No lo hacen». Dejó de medir sus palabras. «He trabajado con los mejores operadores del mundo. Lo que acabo de verte hacer te coloca en esa categoría, pero si de verdad solo eres una enfermera, entonces yo soy el Papa». Ariana guardó silencio un momento, como si sopesara algo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, aún tranquila, pero con un matiz de dureza subyacente. «Jefe Morrison, ¿se le ha ocurrido que tal vez alguien decidió que su equipo necesitaba un poco de seguridad adicional para este despliegue? ¿Que tal vez alguien muy importante en la estructura de mando pensó que sería útil tener a alguien con ciertas habilidades especializadas integrado en su unidad? Así que, lo admite. Yo no admito nada. Pero hipotéticamente, si existiera tal persona, probablemente agradecería no verse obligada a situaciones en las que tuviera que revelar capacidades que deben permanecer ocultas. Preferiría hacer su trabajo real, mantener a la gente con vida, en lugar de tener que abrirse paso a tiros a través de posiciones enemigas». Morrison asimiló esto. «Así que, esta noche hice lo que fuera necesario para evitar que mis compañeros murieran. Lo mismo que usted habría hecho en mi lugar. Pero usted no debería estar en mi lugar. Se supone que debes brindar apoyo médico. Y yo brindé apoyo médico. El brazo de Jackson está vendado. Los demás están estables. Richmond llegó a cirugía porque lo mantuve con vida el tiempo suficiente para la extracción». Ella lo miró directamente a los ojos. «Todo lo demás son detalles». Antes de que Morrison pudiera responder, uno de sus suboficiales exclamó: «Jefe, tiene que ver esto». Encontraron lo que los informes de inteligencia habían pasado por alto. No solo un arsenal de armas, sino evidencia de una importante operación planeada contra las fuerzas estadounidenses. Documentos, mapas, equipo de comunicaciones. El complejo había sido un centro de mando, y su eliminación salvaría vidas estadounidenses. «Parece que la buena inteligencia dio sus frutos», dijo Morrison, examinando el material capturado. Ariana estaba cerca, con expresión neutra. «Un golpe de suerte». Pero Morrison notó que no se sorprendía por ninguno de los hallazgos, que parecía saber exactamente qué encontrarían y dónde, y comprendió con repentina claridad que esta misión no se trataba en absoluto de capturar un objetivo de alto valor.
Se trataba de eliminar una estructura de mando, y alguien se había asegurado de contar con los recursos adecuados para lograrlo. «Lo sabías», dijo en voz baja, mirándola a los ojos. «Sabías lo que realmente había aquí». «Sabía lo que informaba la inteligencia», respondió ella con voz firme. «Igual que tú. No me refiero a eso». Sostuvo su mirada durante un largo rato y luego sonrió levemente. «Jefe, creo que le está dando demasiadas vueltas. A veces, un golpe de suerte es solo eso, un golpe de suerte. Ahora, si me disculpa, tengo que revisar a un paciente». Se alejó, dejando a Morrison de pie en medio de la evidencia de una operación perfectamente ejecutada que, oficialmente, no tenía nada que ver con la enfermera de la Marina que acababa de salvar a todo su equipo por segunda vez en 2 semanas. El resto del despliegue transcurrió sin incidentes, al menos según los estándares de la zona. El equipo SEAL completó sus misiones asignadas, regresó a casa según lo previsto y presentó informes posteriores a la acción que mencionaban el valor excepcional del teniente Brooks bajo fuego, evitando cuidadosamente detalles que pudieran suscitar preguntas incómodas. Pero Morrison no podía dejarlo pasar. En su última noche antes de volar de regreso a Estados Unidos, encontró a Ariana en el perímetro de la base, contemplando la puesta de sol sobre las montañas lejanas. «No me lo vas a decir, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Ella lo miró, sin sorprenderse de su presencia. «Te diré la verdad. Quién eres realmente, de dónde vienes, porque alguien con tus habilidades está haciendo de enfermera con un equipo SEAL». Ariana guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en las montañas. «Jefe, ¿sabe cuántas personas trabajan ahora mismo para mantener a salvo a los estadounidenses? No solo soldados, sino también oficiales de inteligencia, analistas, personal de apoyo, gente de docenas de agencias con jurisdicciones superpuestas e intereses contrapuestos. A veces, esas personas tienen que operar abiertamente. A veces, tienen que permanecer ocultas. ¿Qué es usted? Soy alguien que quería hacer algo útil después de pasar años en lugares donde lo útil significaba cosas que preferiría olvidar. Estudié medicina. Me hice enfermera. Me uní a la Marina para servir a mi país de una manera que no implicara». Su voz se apagó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Digamos que de una manera que no implicara algunas de mis habilidades anteriores. Pero usted aún conserva esas habilidades. Obviamente, no se puede desaprender un entrenamiento así. Se convierte en parte de uno. Pero eso no significa que quiera usarlas». Se giró para mirarlo de frente. «¿Qué ha pasado en este despliegue 2 veces? Fueron excepciones, situaciones en las que la gente iba a morir si nadie actuaba. No estoy orgullosa de. Lo hice. Y no me avergüenzo. Hice lo que tenía que hacer para mantener a mis compañeros con vida». Morrison asintió lentamente, comprendiendo por fin. «¿Y ahora qué? Volverás a ser una enfermera naval normal. Ese es el plan. 1 año más de mi compromiso, y luego pienso unirme a Médicos Sin Fronteras. Llevar mis habilidades a algún lugar donde puedan hacer el bien sin tiroteos. Van a querer entrometerse en tu misión. Entonces tendrán que hacerlo discretamente. No quiero llamar la atención, jefe. Solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa». «De acuerdo». Morrison le extendió la mano. «Para que lo sepas, me alegro de que estuvieras allí las 2 veces. Mis hombres están vivos gracias a ti». Ella le estrechó la mano con firmeza y profesionalidad. «Eso es todo lo que quería. Cuídalos, jefe. Son buenos hombres. ¿Y tú? ¿Quién te cuida?». Esta vez sonrió con sinceridad. «Llevo mucho tiempo cuidándome sola. Se me da bastante bien». Volaron a casa al día siguiente. Ariana regresó a su unidad médica asignada, presentó sus informes de despliegue y retomó sus labores habituales con la misma discreta competencia que la había caracterizado.
Los hombres que habían servido con ella contaban historias y anécdotas sobre la enfermera que había salvado al equipo SEAL 7, aunque los detalles se volvían más borrosos con cada relato. Con los recuerdos nublados por las exigencias de seguridad operativa y la simple imposibilidad de creer lo que habían presenciado, Morrison cumplió su promesa. No hizo preguntas, no intentó investigar más, pero conservó el casquillo de latón de una de las balas usadas de Ariana, un recordatorio de que a veces los recursos más valiosos eran aquellos cuya existencia se desconocía. 3 años después, Morrison se enteró por ahí de que la teniente Brooks había cumplido su compromiso de servicio y había dejado la armada como estaba previsto. La última noticia que se tenía de ella era que trabajaba con una ONG médica en Sudamérica, dirigiendo una clínica en una región asolada por la violencia de los cárteles. Esperaba que hubiera encontrado la paz que buscaba. Pero, de alguna manera, dudaba que la paz la encontrara. Personas como Ariana Brooks, quienquiera que fuese en realidad, de las sombras de las que hubiera surgido, tenían la costumbre de estar justo donde se las necesitaba, cuando se las necesitaba, quisieran o no. El último recuerdo que Morrison tenía de ella era en la terminal de salidas. Vestía ropa de civil, vaqueros, una blusa sencilla y una mochila al hombro. Parecía una viajera cualquiera que volvía a casa tras su despliegue. Nada fuera de lo común, nada amenazante. Pero al pasar junto a un grupo de contratistas bulliciosos que se comportaban de forma agresiva con el personal de la puerta de embarque, Morrison lo vio suceder. Uno de ellos, borracho y beligerante, agarró del brazo a una joven marinera. Antes de que seguridad pudiera reaccionar, Ariana ya estaba allí. No alzó la voz, no armó ningún escándalo. Simplemente tocó la muñeca del contratista de una forma tan precisa que éste soltó su agarre de inmediato y retrocedió, con los ojos muy abiertos al comprender de repente que había cometido un grave error. La marinera se alejó rápidamente. Ariana siguió hacia su puerta de embarque sin detenerse. El contratista se frotó la muñeca y decidió sentarse y guardar silencio. Morrison se acercó a ella antes de que pudiera embarcar. «No puedes evitarlo, ¿verdad?», le preguntó. Se giró. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. «¿Viejos hábitos? ¿Esas habilidades que mencionaste querer olvidar? ¿De verdad crees que puedes dejarlas atrás?». Ariana reflexionó sobre la pregunta con atención. «No, pero puedo elegir cuándo usarlas. Puedo elegir curar en lugar de herir. Es lo mejor que puedo hacer. Y si los problemas te encuentran de nuevo en Sudamérica o donde sea que termines, los resolveré como siempre lo he hecho, rápido, silencioso y con el mínimo daño colateral». Hizo una pausa, su expresión se suavizó. «Pero voy a esforzarme mucho para que no parezca que estoy cansada, jefe. Cansada de ser la que resuelve los problemas a balazos». «Lo entiendo. De verdad que sí». Morrison recordó de repente algo crucial. «Espera, tu rifle, el HK-416. ¿Qué le pasó?». Ariana hizo una pausa, volviendo la mirada con esa sonrisa enigmática. «¿Qué rifle, jefe?». «Según mi lista de equipo, solo llevaba el equipo médico reglamentario y una pistola. Pero vi que viste a una enfermera de la Marina haciendo su trabajo en circunstancias difíciles. Eso es lo que se lleva dentro. El registro oficial». Se ajustó la mochila. «El equipo tiene la costumbre de aparecer cuando se necesita y desaparecer cuando no. La logística puede ser complicada en las zonas de despliegue». Morrison lo entendía. El arma nunca había existido oficialmente, lo que significaba que se había suministrado a través de canales que no dejaban rastro documental, canales que la habrían recuperado antes de que ella regresara a casa. Quienquiera que la hubiera asignado a su equipo lo había previsto todo. «Claro», dijo él, «fue un error mío. Sucede. La memoria se vuelve borrosa después de operaciones intensas. La mente juega malas pasadas.
Se giró para irse, pero se detuvo de nuevo. Jefe, si alguien pregunta alguna vez por lo que pasó allí fuera, en el complejo, en el tiroteo, recuerde que la suerte y la adrenalina pueden hacer que la gente normal haga cosas extraordinarias. Esa es una historia mucho más sencilla que las alternativas. Entendido, asintió. Buena suerte, teniente, o como sea que ostente su rango. Le estrechó la mano con firmeza por última vez. Solo Ariana, y gracias por no indagar más. Hay cosas que es mejor dejar sin remover. Cuídate. Siempre. Morrison la vio abordar el avión, cargando secretos que jamás comprendería del todo. El mundo estaba lleno de sombras, y a veces quienes las habitaban eran lo único que se interponía entre la civilización y el caos. Él había conocido a una de esas personas, luchado a su lado y vivido gracias a sus habilidades. Eso era suficiente. Algunos misterios debían permanecer sin resolver. Se dirigió a su puerta de embarque, ya redactando la versión edulcorada de los hechos que incluiría en su informe oficial. La verdad solo viviría en la memoria de los hombres que habían estado allí. Una historia que contarían en silencio a quienes comprendieran porque algunos detalles debían permanecer ocultos. El HK-416, al igual que la mujer que lo había empuñado, regresaron a las sombras de donde habían surgido. Y así debía ser. El lobo no se anuncia a las ovejas. Pero a veces, cuando los lobos merodean, necesitas a alguien que hable su idioma, y a veces esa persona parece la menos peligrosa de la sala, hasta que demuestra lo equivocada que estaba esa suposición. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para más historias increíbles cada día.